You've survived so far. Han sobrevivido hasta este momento. Felicidades. We will finish the Sermon on the Mount here, these first few moments, and then we'll continue on through the notes. Aquí al principio vamos a terminar el sermón en el monte y después vamos a continuar con las otras notas. So we ended yesterday with some suggestions regarding prayer. Entonces terminamos ayer con algunas sugerencias relacionadas con la oración. We said to be purposeful and plan to pray, Y hablamos de tener propósito y planear de orar. and then connect your prayer to Bible reading, Conectar su oración con su lectura de la Biblia. what God is speaking to you about, you pray about. Lo que Dios, de lo cual Dios le está hablando, debe orar por eso. Be reminded of the outline in the model prayer, De recordar el bosquejo en la oración de modelo. and then remain in a spirit of prayer all day long, not just an event of prayer. Y mantenerse un espíritu de oración todo el día, no solo un evento, un momento de oración. Then beginning in verse 19 of chapter 6, the Lord teaches us about our perspective on life. Y comenzando en versículo 19 del capítulo 6, el Señor está enseñando acerca de nuestra perspectiva en la vida. And he says the righteous person has a right view of material things, of people, and of course of God. Y está diciendo la persona justa tiene una perspectiva correcta de las cosas materiales y claro, de Dios. So a disciple of Christ will not have a great desire for material things. Un discípulo de Cristo no va a tener un gran deseo por las cosas materiales. Neither will they be overcome with worry about material Y things. tampoco van a estar sobre preocupados acerca de las cosas materiales. And the main reason is because they don't last. Y la razón principal es porque no duran. The Lord talks about moths and rust that corrupt. Y Andrés, entonces el Señor habla de las cosas que va a corrompir. A moth is an insect that will eat certain types of fabric. Entonces, en el versículo allí 19, el polilla es un tipo de y orines, hablando de insectos que están comiendo los diferentes tipos de tela. And the point that Jesus is making is material wealth just does not last. Y el punto que Jesús está haciendo es que las riquezas materiales no duran. You can buy new clothes, but shortly they'll be stained or be worn out. Puede comprar nueva ropa, pero de repente va a ser manchado o va a desgastar. You can buy a new car, but somebody will sideswipe it on the road. Puede comprar un carro nuevo, pero de repente alguien le va a chocarlo ahí sentado en la calle. So the point is, we're not to find our ultimate satisfaction in things. No, el punto es que no debemos encontrar nuestra satisfacción completa en las cosas. And so the Lord said that in verse 22 and 23 that the light of the body is the eye. Entonces el Señor dijo en versículos 22 y 23 que la lámpara del cuerpo es el ojo. And it's obvious physically, good vision helps you function in this world. Y es obviamente la buena visión le ayuda a funcionar en este mundo. But Jesus is referencing an Old Testament truth that a bad eye is a miserly eye. Miserly? Like Scrooge gathering things to yourself. Okay. Pero Jesús está haciendo la referencia de que en el Antiguo Testamento habla de que un ojo malo es ese ojo que está buscando de recibir por sí mismo. I put Proverbs 28 verse 22 there in your notes. Y puse Proverbios 28, 22 ahí en sus notas. Where the wise man wrote, "He that hasteth to be rich hath an evil eye." It's right in the notes there. Yeah, I'm not on the right page though. Page 71. 28, 22, right? Yes. Y dice en el versículo, se apresura a ser rico el avaro y no sabe que le ha de venir pobreza. So the Lord is saying that righteous people don't have a great desire for material things. Entonces el Señor está diciendo, los justos no tienen deseo por las cosas materiales. But he also says as we grow in this righteous life, we're not
overtaken by worry. Pero también dice que mientras crecimos en esa vida, no estamos preocupados con And beginning con in preocupación. verse 25 through the end of the chapter is really discussing this problem. En versículo 25 hasta el final del capítulo está tratando con este problema. And really, the point Jesus is making is that it's just as big a problem to worry as it is to want to hoard things to yourself. Y realmente el punto que Jesús está haciendo es que es igual el problema de preocupar que querer obtener las cosas. 3 times Jesus says, take no thought. Y 3 veces Jesús menciona de Verse 25, verse 31, and verse 34. y dice no os afanéis, 25, 31 y 34, no os afanéis. And the point isn't don't plan, El punto no es de dejar de planear, but don't be distracted by it. pero no ser distraído por eso. Don't have a double mind regarding things. No tener doble sentido relacionado con las cosas. The Lord said, He talks about the need for food and He talks about the need for clothing. El Señor habla de la necesidad de comida y la necesidad de ropa. And what Jesus is saying, if God has given you life, why are you worried about these little things like food and clothes? Y lo que Jesús está diciendo es si Dios le ha dado vida, porque está preocupado por esas cosas pequeñas como ropa y comida. And you might want to underline the reference, and I'll have you read it. Romans 8, verse 32. Y quizás va a querer marcar la referencia y lo vamos a leer Romanos 8, 32. That verse is not in the notes. Okay. I just have the reference. Sorry. That's fine. Romans 8, 32. 8:32. Romanos 8, 32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? So our Lord who gave us life will freely give us all things that we need. Nuestro Señor que nos dio la vida va a darnos libremente todas las cosas que necesitamos. And the first illustration he uses is the birds. La primera ilustración que usa son los aves. The birds don't worry about their next meal. Las aves no se preocupan por su siguiente comida. God provides for them in this world. Dios provee por ellos en este mundo. And if your God will feed them, don't you think He will take care of you? Y si su Dios puede alimentar a ellos, ¿no cree que va a cuidar de usted? God does not have a relationship with the birds like He has with you. Dios no tiene una relación con las aves como tiene con usted. So this deals with our relationship with God and our trust of God. Y eso se trata con nuestra relación con Dios, nuestra confianza en Dios. And just folks, remember, if you are going to serve God, you must learn to trust Him. Recuerde, si van a servir a Dios, tienen que aprender a confiar en Él. And so the Lord makes a statement, are you not much more important than the birds? El Señor hace entonces la declaración, ¿no eres más importante de las aves? In this comparison, remember, man was created in the image of God. En la comparación, recuerde que el hombre fue criado en la imagen de Dios. The animals were not created in the image of God. Los animales no fueron criados en la imagen de Dios. And so then he makes an application. Luego él hace una aplicación. Who can add a cubit to his stature? ¿Y quién puede añadir un codo a su estatura? Now we generally think this is talking about our height or our physical growth. Generalmente pensamos que se está hablando de nuestra altura, nuestro crecimiento físico. But a cubit is quite a large measure. Pero un codo es una medida grande. It's about 18 inches from the tip of your middle finger to the tip of your elbow. Es alrededor de medio metro, entonces del punto de su dedo al punto de su codo. So more likely this is not talking about our physical stature, but the length of our life. Entonces lo más probable es que eso no está hablando de la altura, sino el largo de la vida.
And no matter how hard you try, you can't make your life last longer than God's determined. No importa qué tanto intentas, no puede hacer más difícil, perdón, no más dura, permítame, no puede ser más larga la vida de lo que Dios ha determinado, perdón. Some people live to a very old age, Algunos llegan a ser ya ancianos and some do not live very long. y hay otros que no viven mucho tiempo. But the Bible teaches us that God numbers our days. La Biblia nos enseña que Dios tiene numerados nuestros días. And that's why we need to live every day to the Lord. Y por eso necesitamos vivir cada día para el Señor. Because none of us know how long we're going to live. Porque ninguno sabemos cuánto tiempo vamos a vivir. So you can take all the vitamins and you can exercise, and that's good. Y puede tomar todas las vitaminas y puede hacer ejercicio y eso es bueno. But you are not going to live longer than God has designed you to live. Pero no va a vivir por más tiempo de lo que Dios le ha diseñado. And then he uses the illustration not only of birds, but of the flowers of the field. Luego él usa la ilustración no solamente de las aves, pero de las flores del campo. He's referring to the wild flowers of the fields around the city. Y está haciendo referencia a las flores salvajes en los campos alrededor de la ciudad. They're beautiful and we can enjoy them, Son bonitas y podemos disfrutarlos, but they don't last very long. pero no duran mucho tiempo. They're not going to last forever. No van a durar para siempre. And so if God makes them beautiful for only those few days, Entonces, si Dios lo hace bonito, aunque solo sea un par de días, doesn't he care more for us who have eternal souls? ¿no será que Dios cuida más por nosotros que tenemos almas eternas? So in verse number 30, he challenged them, O ye of little faith. Y en versículo 30 le da el reto y dice, hombres de poca fe. And the problem of a worrier is not that they don't have faith, but that their faith is small. El problema con alguien que está preocupado no es que no tiene fe, es que su fe es pequeña. In other words, they're not applying the faith that God has given them. En otras palabras, no están aplicando la fe que Dios le ha dado. And if you were to ask Pastor Wall, how can I grow my faith? Y si iba a preguntar, Pastor Wall, ¿cómo puedo hacer crecer mi fe? You grow your faith by applying what you know and trusting God. Va a crecer su fe en aplicar lo que sabe y confiar en Dios. It's sort of like a muscle. The more it's exercised, the more strong it will become. Es como un músculo, lo más ejercicio que recibe, lo más fuerte que será. So in verse 31, again he says, take no thought, don't be worrying. Y en versículo 31 otra vez dice de no afanáis. And the reason is these are things that the Gentiles seek after. Y la razón, esas son cosas que los gentiles buscan. But this is not how the child of God should live. Pero ese no es como el hijo de Dios debe vivir. So what's the answer to worry? Entonces, ¿qué es la respuesta a la preocupación? It is found in verse number 33. Se encuentra en versículo 33. Seek ye first the kingdom of God and his righteousness. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Seeking the things that God has been teaching us through this sermon. Buscando las cosas que Dios ha estado enseñándonos por ese sermón. And rather than being overcome by the things of this world, be overcome by the righteousness of God. Y más de ser cargados con las cosas de este mundo, de tener el enfoque en la justicia de Dios. Then just briefly we'll look at chapter 7. Y brevemente vamos a ver capítulo 7. In the first 6 verses, he challenges us to not be judgmental of other people. En los primeros 6 versículos, Él nos da el reto de no juzgar a otros. A true disciple will not be critical and harsh of others. Un discípulo verdadero no va a ser crítico a otros. Each person is accountable to God. Cada persona va a rendir cuentas a Dios. And God makes us all different. Y Dios nos hace todos diferentes. And just trust the Lord that he can work in their lives as well as in yours. Hay de confiar en el Señor que Él puede obrar en sus vidas igual que está haciendo en la tuya.
And then just an overview of the rest of this chapter. Y después un resumen del resto del capítulo. In verses 11 and 12, he said that true disciples will pray. En versículo 11 y 12 dice que un verdadero discípulo va a orar. And then the teaching of the two ways. This is a message on evangelism. Y en la enseñanza de los dos caminos, y ese es un mensaje de evangelismo. And then there's a warning about false teachers, how by their fruit you'll know them. Después la advertencia de los maestros falsos, que por su fruto lo va a conocer. And then the warning, the danger of a wrong foundation. Y luego el peligro de un fundamento equivocado. Notice the very end of chapter 7, verses 28 and 29. Nota el final del capítulo 7, versículos 28 y 29. Go ahead and read chapter 7, 28 and 29. Mateo 7, 28. Y cuando terminó Jesús esas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. As the Lord finished this wonderful sermon that we've been studying, Mientras que el Señor terminó ese maravilloso sermón de que hemos estado estudiando, they were amazed. They were taken back by what he had said. ellos estaban asombrados, sorprendidos por lo que él había dicho. But not only what he said, but the authority with which he said it. No solamente lo que dijo, pero también la autoridad que usó cuando lo dijo. They had heard no other teacher or rabbi like the Lord. Nunca había escuchado otro maestro o rabí como el Señor. That brings us to the end of the Sermon on the Mount. Ese nos trae el final del Sermón del Monte. And now you need to download your notes or access the notes so we can begin lecture number 15. We're going to skip lecture number 14 for time. Que vamos a saltar lección 14, entonces ahora necesita entrar en otra parte de las notas que está en Classroom hoy y ir hasta donde dice lección 15. The unpardonable sin, right? Yes. Okay. Yes. Did it take him a minute? We should be good. Yep, it should be good. It should be good. So we're in Matthew chapter 12. Entonces estamos en Mateo 12. There's great confusion about what the Bible calls an unpardonable sin. Hay gran confusión de lo que la Biblia llama el pecado no perdonable. A lot of personal opinions are offered about this. Hay muchas opiniones personales ofrecidas acerca de eso. Some might say it's adultery or some kind of sexual sin, Algunos pueden decir que es adulterio o algún tipo de pecado sexual, or drunkenness or some kind of abuse in a home. o borrachía o algún tipo de abuso en el hogar. But we need to carefully understand what the Bible says because this is a question that comes up many times. Pero necesitamos entender cuidadosamente qué dice la Biblia, porque es una pregunta que muchas veces sale. There are two different groups of people that are fearful that they've committed this sin. Hay dos grupos de personas que tienen miedo que ellos han cometido ese pecado no perdonable. The first group is unsaved people who fear that they've committed some great sin. El primer grupo son los inconversos que tienen miedo que han hecho ese gran pecado. They feel like they're too sinful to be saved. Ellos sienten que son demasiados llenos de pecado para ser salvos. I've had people say to me, Pastor, if you knew what I've done, you wouldn't tell me I could be saved. Y he tenido gente de decirme, pastor, si sabía lo que yo había hecho, no iba a decirme que yo podría ser salvo. But the wonderful truth is nobody is too sinful to be saved. Pero la maravillosa verdad es que nadie es demasiado lleno de pecado de ser perdonado. There are numerous examples in Scripture of people who came to Christ that were the very worst of the worst. Hay numerosos ejemplos de personas en la Biblia que recibieron a Cristo que eran los peores de los peores. The other group are believers El otro grupo son los creyentes, who do not have a proper understanding of our security in Christ. que no tienen un entendimiento correcto de nuestra seguridad en Cristo. And they fail the Lord and commit some terrible sin. Y ellos fallan al Señor y cometen X pecado terrible. And they believe that they've made themselves beyond God's pardon. Y ellos creen que lo han hecho fuera del perdón de Dios. And of course, that is not true either. Y claro, ese tampoco es cierto.
So here in chapter 12, verses 22 through 24, the Pharisees are accusing the Lord. Entonces aquí en Mateo 12 y comenzando versículo 22, los fariseos están acusando al Señor. There was a man who could not see and could not speak because he was indwelt by a demon. Había un hombre que no podría ver y no podría hablar porque estaba poseído por un demonio. And the Lord healed this man, cast out the demon. Y el Señor sanó a ese hombre, echó fuera el demonio. And so they were asking, who is this that is performing this great miracle? Entonces estaban preguntando, ¿quién es este que hace este gran milagro? In verse 23, they asked the question, is this the son of David? Y en versículo 23 hacen la pregunta, ¿será este aquel hijo de David? Now the Lord performed this miracle really for a couple of reasons. El Señor hizo este milagro realmente por algunas razones. He was giving evidence, he was authenticating who he is. Él estaba dando evidencia, autenticando quién era él. And then he was giving this a view of the kingdom that he was offering them. Y después estaba dando eso como la vista del reino que estaba ofreciéndoles. You can go back and read the prophecy of Isaiah 35, Puede regresar y leer la profecía de Isaías 35, where it speaks of God's kingdom. donde habla del reino de Dios. It says that the eyes shall be opened and the tongue shall sing. Y habla de que los ojos estarán abiertos y la lengua va a cantar. So it'd be wonderful for all those who do not have their sight to be able to see. Y sería maravilloso por todos los que no pueden ver, de poder ver. And be wonderful for those who had never been able to speak to be able to sing the praise of God. Sería maravilloso por los que no han podido hablar, de poder cantar las alabanzas a Dios. That is what Jesus did for this man here in Matthew 12. Y eso es lo que Jesús hizo por ese hombre aquí en Mateo 12. And rather than denying this miracle, what they said was he did it by the power of Satan. Y en vez de negar a su milagro, lo que dicen es que lo hizo en el poder de Satanás. So basically what they were accusing Christ of is being demon possessed. Básicamente lo que estaban acusando a Cristo de hacer es ser poseído por un demonio. And verse 25 says that Jesus knew their thoughts. En versículo 25 dice que Jesús conoció sus pensamientos. Now there's sometimes dealing with people, I think I can tell what they're thinking. A veces tratando con las personas, yo creo que yo sé que ellos están pensando. But imagine the Lord Jesus knew perfectly and exactly what they were thinking. Pero imagínense el Señor Jesucristo de conocer exactamente y perfectamente lo que estaban pensando. And so he answered them, showing why that accusation was so wrong. Y Él les contestó enseñándoles por qué esa acusación estaba tan equivocada. First of all, he said in verses 25 and 26 that when there's division, there's destruction. Primero dijo en versículo 25-26 que cuando hay división, hay destrucción. A house divided against itself cannot stand. Una casa dividida contra sí mismo no puede parar. So if Jesus were demon possessed and he were fighting against Satan, Entonces, si Jesús fuera poseído por un demonio y estaba luchando contra Satanás, it would all come to destruction. todo iba a traer propia autodestrucción. Secondly, he said that there were those who were exorcists in Israel at that time. Y segundo dice que había los que estaban practicando el exorcismo en Jerusalén en ese tiempo. He asked the question in verse 27, by whom do your children cast them out? Y él hace la pregunta en versículo 27, ¿y por quién los echa vuestros hijos? And the Pharisees regarded those people as doing a good work. Y los fariseos decían que esas personas hacían buenas obras. So if that was true, why did they not think what Jesus did was a good thing? Entonces, si ese era cierto, ¿por qué no pensaron lo que Jesús hacía era algo bueno? And then in verse 29, he talked about the power of a robber. En versículo 29, él habla del poder de un ladrón. He said, first of all, you have to bind the strong man.
Y dice que primeramente tiene que atar al hombre fuerte. So he's picturing like a castle that had guards around it. Entonces está dando la idea de un castillo que tiene su And it- guardia alrededor. And if you're going to successfully invade and conquer the castle, you first have to take out the guards. Entonces si va a entrar y con éxito invadir y conquistar el castillo, tiene que primero tratar con la guardia. So the picture is Jesus is giving is this world is like Satan's domain. Entonces el cuadro que Jesús está dando es que este mundo es como el dominio de Satanás. And the only way to defeat Satan would be to be stronger than Satan. La única manera de vencer a Satanás es de ser más fuerte de Satanás. And so Jesus answered their questions with logic and clear answers. Entonces Jesús contestó a sus preguntas con lógica y con respuestas claras. By the way, just as an application, charismatics are often talking about binding Satan. Y de mencionar como aplicación, los carismáticos muchas veces están hablando acerca de atar a Satanás. And we need to understand the only one who can bind Satan is Jesus Christ himself. Necesitamos entender que el único que puede atar a Satanás es Jesucristo mismo. So in verses 31 and 32, now he announces that there's going to be judgment. En versículos 31, 32, ahora él anuncia que va a haber juicio. He says, all manner of sin and blasphemy shall be forgiven unto men. Dice que toda manera de blasfemia y pecado será perdonado a los hombres. Now here it is, now don't miss this, but the blasphemy against the Holy Ghost shall not be forgiven unto men. Pero aquí está, no le pierde, versículo 31. Mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. This is the unpardonable sin. Este es el pecado no perdonable. So what is blasphemy? ¿Qué es blasfemia? They were attributing the work that Christ was doing to Satan. Estaban atribuyendo la obra que estaba haciendo Cristo a Satanás. And if you just keep your finger here and turn back to John chapter 3 and verse number 5. Si mantenga su dedo allí y vaya a Juan 3, 35. Go ahead and read that. John 3, 3:5. 35. Oh, 3:5. Estamos en Juan 3 y versículo 5. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciera de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. So he's drawing the clear distinction between the realm of Satan and the realm of God. Entonces está haciendo la distinción clara entre el reino de Satanás y el reino de Dios. So there are several reasons why the unpardonable sin cannot be committed today. Hay varias razones por qué el pecado no perdonable puede ser cometido hoy. Jesus is not on the earth today performing miracles, Jesús no está en el mundo hoy haciendo milagros, to where anyone could attribute that miracle to Satan's power rather than his power. donde alguien podría atribuir a ese milagro al poder de Satanás en vez de poder de Dios. The only unpardonable sin, if you want to use that term today, is unbelief. El único pecado no perdonable, si quiere usar ese término hoy, es incredulidad. The only thing that will keep someone from going to heaven by God's grace is an unbelief. La única cosa que va a prevenir que alguien va al cielo es por no creer y aceptar a Cristo. So Jesus gave 5 proofs as to who he really is. Jesús dio 5 evidencias de quién era realmente. And they're found in John chapter 5. Y eso se encuentra en Juan 5. And beginning in John 5:33 down through 47, we won't take time to read them. We find 5 proofs or 5 witnesses to Jesus Christ. Y comenzando en Juan 5:33 hasta 47, no vamos a leer todo,
pero encontramos 5 evidencias de quién es Cristo. In John 5:33 through 35, you have the proof of John the Baptist. En versículos 33 a 35 tenemos la evidencia, la prueba de Juan el Bautista. John was pointing people to Jesus Christ. Juan estaba dirigiendo a otros a Jesucristo. And if somebody rejected John's ministry at the time, they could still later on be saved if they believed. Y si alguien rechazaba el ministerio de Juan en el tiempo, más adelante podría todavía ser salvo. In verse 36, he said he had a greater witness than John. En el versículo 36 dice que tiene mayor testimonio que el de Juan. And that's the fulfillment of the scriptures. Y ese es el cumplimiento de las escrituras. There are 191 Old Testament prophecies regarding the Messiah. Hay 191 profecías del Antiguo Testamento relacionadas con el Mesías. They speak of what he would do and what he would be. Hablan de quién sería y qué haría. And Christ fulfilled all those prophecies. Cristo cumplió todas esas profecías. Then verses 37 and 38, he said there's a witness of God the Father. En versículo 37 y 38, él dice que hay un testigo del Padre. Remember at his baptism, God said, "This is my beloved Son, in whom I am well pleased." Recuerden su bautismo, él dijo que ese es mi hijo amado, a quien me agrada. And beginning in verse 39, it was a witness of Jesus Christ himself. Y comenzando en versículo 39, el testimonio de Jesucristo mismo. All through the Gospel of John, he said, "I am the Son of God." Y todo el evangelio de Juan, él va diciendo, yo soy el Hijo de Dios. If you've seen me, you've seen the Father. Si ha visto a mí, ha visto al Padre. And he has come to fulfill the promises made to Israel. Y ha venido para cumplir las promesas hechas en Israel. And then finally, there's a witness of the Holy Spirit. Y por fin hay un testimonio de Espíritu Santo. Throughout the miracles Jesus performed, the Holy Spirit confirmed this is the Christ. Durante los milagros que Jesucristo cumplió, él confirmó que ese es el Cristo. And the reason that these could not be forgiven was they rejected this witness of the Holy Spirit. Y la razón que esos no podrían ser perdonados es que rechazaron el testimonio del Espíritu Santo. So understand that this was a confrontation with the nation of Israel at that time. Es de entender que esa fue una confrontación con la nación de Israel en aquel entonces. They had rejected the witness of John the Baptist by and large. Habían rechazado el testimonio de Juan el Bautista en general. They had rejected the scripture testimony. Habían rechazado el testimonio de las Escrituras. They rejected the testimony of the Father and of Christ himself. Había rechazado el testimonio del Padre y de Cristo mismo. And so they put themselves in that unforgivable state. Y ellos se metieron en esta posición de no perdonable. Now back in Matthew chapter 12, in verses 43 and through 45, there is a parable given. Y regresando a Mateo 12, versículos 35 a 45, o 43 a 45, hay un parábola que está dando. The Lord told the story about a man who was demon possessed. El Señor contó la historia de un hombre que estaba poseído. And that unclean spirit left, and the man put his life back in order. Y ese espíritu inmundo salió y Dios puso su vida en orden de nuevo. But you remember the story, that unclean spirit went around trying to find a new place to live. Pero recuerda la historia, ese espíritu inmundo salió buscando otro lugar donde vivir. And he couldn't find a place, so he came back to that original man with many more evil spirits. Entonces no hallaba otro lugar donde vivir, entonces regresó al hombre original y llevó con él muchos más espíritus malvados. And the Lord said the last condition of that man was far worse than he ever was before. Y el Señor dijo, el fin de la condición de este hombre fue mucho peor de lo que fue antes. And the parable was illustrating Israel's condition. Y el parábola estaba ilustrando la condición de Israel. John the Baptist had come to them, and some had repented and followed his teaching.
Juan el Bautista había venido a ellos y algunos habían arrepentido y seguido su enseñanza. But by and large, there was a rejection of that preaching. Pero en general había rechazo de esa enseñanza. It's implied at least that there are many false professions. Se implica por lo menos que hay muchas profesiones de fe falsas. And so now their condition was far worse than it ever had been before. Ahora su condición es peor de lo que estaba antes. Because they had rejected all the witnesses that God had given them. Porque habían rechazado todos los testigos y testimonios que Jesús le había dado. So notice the last sentence there in verse number 45, Y nota la última frase en versículo 45, where the Bible says, "Even so shall it be also unto this wicked generation." así también acontecerá a esta mala generación. And ultimately, this generation was destroyed in AD 70 by Titus. Y al final esa generación fue destruido en 70 después de Cristo por Tito. So just as we bring this to a conclusion, the question, can this sin be committed today? Entonces, trayendo esa a una conclusión, la pregunta, ¿puede cometer ese pecado no perdonable hoy? The answer is absolutely not, La respuesta es claro que no, because the conditions are not the same. porque las condiciones no son iguales. Jesus is not on earth offering his kingdom, Jesús no está en la tierra ofreciendo su reino. and in a very real sense, this is a national sin, not a personal sin. Y en una manera muy real, ese es un pecado nacional y no personal. So we went through that a little bit quickly, Pasamos por eso un poco rápido. but I think if you read the scriptures as you go through the notes, you'll understand exactly what we've been saying. Pero yo creo que si repasas sus notas y leas las escrituras que están ahí, va a entender exactamente de qué estamos hablando. Now we turn to Matthew chapter 13 and the Lord's third sermon. Y ahora vamos en sus notas, siguiente lección, a Mateo 13, el tercer sermón del Señor. There are several parables found in Matthew chapter 13. Hay varias parábolas que se encuentran en Mateo capítulo 13. So first of all, we need to understand what is a parable. Primeramente necesitamos entender qué es una parábola. A parable is a illustrative story that's true to life, Y una parábola es una historia ilustrada que es cierta a la vida, but it is designed to convey a specific spiritual truth. pero es diseñado de transmitir una verdad específica. So there are three purposes that we find for parables from the scripture. Hay tres propósitos que encontramos de las escrituras por las parábolas. The first one is to teach us truth. Y la primera es de enseñarnos la verdad. More specifically, truth that has already been given but is now being illustrated. Más específicamente, verdad que ya ha sido dado y ahora está siendo ilustrado. Mark 4:33 is there in your notes, En Marcos 4:33 está ahí en sus notas, where it says, "And with many such parables spake he the word unto them, as they were able to hear it." y dice con muchas palabras como estas les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír. As you teach or preach the scriptures, Mientras que usted predica o enseña las escrituras, this is the importance of illustrations. esa es la importancia de las ilustraciones. They are stories that help relate the truth that you're trying to teach or preach. Son historias que tratan de transmitir la verdad que está tratando de enseñar o predicar. So the first purpose is to reveal truth. Entonces, el primer propósito es para revelar la verdad. The second purpose is the opposite of that. El segundo propósito es lo opuesto de eso. It's to proclaim judgment. Es de proclamar la justicia. So in other words, if you don't respond to the truth, this is what's going to happen. Entonces, en otras palabras, si no responden a la verdad, eso es lo que va a venir el juicio.
And Luke chapter 8 and verse 10 speaks to that, Lucas 8:10 habla de eso. where it says, well, go ahead and just read it. Y leemos están sus notas. Y dijo: a vosotros os es dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. And the third reason is to perpetuate the truth. Y la tercera razón es para perpetuar la verdad. So this is truth that's going to come later, and so they can understand what's happening. Entonces, esa es verdad que va a ver más adelante para entender qué sucede. So these are called the parables of the kingdom. Esas se llaman las palabras del reino. And these are truths being taught about the kingdom age that's yet to come. Y esas son verdades siendo enseñados por el tiempo del reino que vendrá. So what are some principles to help us interpret parables correctly? ¿Qué son principios para ayudarnos a entender palabras correctamente? First of all, we need to understand the original setting. Primeramente necesitamos entender el ambiente original. What was the problem being addressed? ¿Qué es el problema que estaban tratando en aquel entonces? What was the history, the background? ¿Qué fue la historia, el trasfondo? What question is being asked? ¿Qué pregunta está siendo hecha? And so this is what the history would be, what the author is trying to prove. Y esa es la historia, lo que el autor está tratando de comprobar. And the problem is something that has happened or has been discussed. Y el problema es algo que ha pasado, que ha sido discutido. And then, for example, Luke 15, Jesus raised the parables to answer the question. Y luego en Lucas 15 Jesús hace las palabras para contestar la pregunta. In Luke chapter 10, verses 27 and 29, En Lucas 10, 27, 29 they raised the question, who is my neighbor? se hace la pregunta: ¿quién es mi prójimo? And Jesus answered that by giving the parable of the Good Samaritan. Y Jesús contesta eso dando la parábola del buen samaritano. So we have to recover or understand the original setting. Necesitamos recuperar o entender el ambiente original. But we also need to understand the cultural background. Pero también necesitamos entender el trasfondo cultural. For example, in Luke 15, we read of the woman that lost 1 coin out of 10. Y por ejemplo, en Lucas 15 leemos de la mujer que perdió una moneda de 10. We might say, well, what's the big deal, 1 coin? Y quizás vamos a decir que es la cosa grande, es una moneda. I mean, we don't like losing money, Pues no disfrutamos perder dinero, but she was really all out to find that coin. pero ella estaba haciendo todo para encontrar esta moneda. But when we understand culturally, that was part of her dowry, What is another word for dowry? inheritance. Pero entendemos por la cultura de que esa era parte de su herencia. And it also represented her faithfulness to her marriage vows. También representaba su fidelidad a sus votos del matrimonio. Because there was always the false teaching that if a coin was lost, then she had not been faithful. Porque siempre había una enseñanza falsa de que si perdió una moneda, que ella estaba siendo infiel. So when we understand that cultural background, we see this is very, very important. Entonces, cuando entendemos el trasfondo cultural, entendemos la importancia de la situación. Or another illustration would be in Matthew chapter 25, the parable of the 10 virgins. Y otra ilustración sería Mateo 25, la palabra de las 10 vírgenes. And to understand that correctly, you have to understand the stages of the marriage in that day. Y para entender eso correctamente, necesita entender las etapas de matrimonio en aquel entonces. It may not make a lot of sense to us until we study and learn the cultural background. Quizás no va a tener mucho sentido hasta que entramos y estudiar la cultura para entender el trasfondo cultural. So not only do we need to learn the cultural background, Entonces, no solamente necesitamos entender el trasfondo cultural, we need to make certain we see the truth that is being taught. necesitamos ser seguros de entender la verdad que está siendo enseñado.
The problem with interpreting parables is trying to affix truth to every little incident. El problema con tratando de interpretar parábolas es tratando de conectar una verdad con cada cosita. When you study the parables, understand there's one central truth. Es importante entender cuando estás estudiando parábolas, hay una verdad central. The rest of the story is just filler to help us understand. El resto de la historia solo es contexto para ayudarnos a entender la verdad. So the other details of the parable have to be connected to that central truth. Entonces, los otros detalles de parábola tienen que ser conectados con esa verdad central. Don't try and find a meaning in every little thing in the story, No trate de encontrar un significado en cada cosa en la historia. and don't get so lost in that you miss the central truth. Y no sean tan perdidos en eso que pierden la verdad central. You could put it this way, it's simply a story to illustrate a point. Podría decirlo así, simplemente es una historia para ilustrar un punto. And then we need to understand its appeal to that original audience. Y necesitamos entender la atracción a la audiencia original. For example, they all understood shepherds and their flocks. Por ejemplo, todos entendieron las ovejas y todas las ovejas juntas. And the importance of even just one sheep being lost. Y la importancia de la pérdida de solo una oveja. So that would have empathy in their heart. They would pick up on that. Ese iba a tener empatía en su corazón. Ellos iban a conectarse con eso. And then as we study the parables, we need to apply that central truth to the listener today. Y necesitamos, cuando estamos estudiando las palabras, necesitamos aplicar esa verdad central al creyente de hoy en día. Of course, that is true with any passage of Scripture that we're teaching or preaching. Claro, eso es cierto con cualquier pasaje de la Escritura que estamos enseñando. So just some introduction regarding these parables. Entonces, algo de introducción relacionado con las palabras. They are called a mystery, Ellos son llamados un misterio, the mysteries of the kingdom. los misterios del reino. It's not something spooky or something that's going to be scary. Ese no es algo de miedo o terror, But in the Bible, a mystery is newly revealed truth. pero en la Biblia un misterio sería verdad recién revelada. God does not reveal all of his truth at one time. Dios no va a revelar toda su verdad en un solo momento. There is a progression of truth throughout the scriptures. Hay una progresión de verdad durante las escrituras. In the Old Testament, they didn't understand the difference or the separation of time between the death of Christ and his coming. En el tiempo de Jesús no entendieron la separación de tiempo en la venida, en la muerte de Cristo y su venida. In the Old Testament, they didn't understand the age that you and I live in, this church age. En el Antiguo Testamento no entendieron la etapa donde usted y yo vivimos, en la etapa de la iglesia. So a mystery was revealing of truth that was previously unclear. Entonces el misterio es eso, la revelación de verdad que antes fue no clara. Then we need to understand the meaning of a parable. Y necesitamos entender el significado de la palabra. Now, I described it as a story to illustrate one truth. Y di la descripción de una historia para ilustrar una verdad. But the word literally means to lay down beside. Pero la palabra literalmente significa de poner a un lado. So the idea is to lay down this story next to truth Entonces la idea es dejar a esa historia aquí a la par de la verdad so that you can understand the truth more clearly. para entender mejor la verdad. And then we also need to keep in mind the context. Y también necesitamos mantener en mente el contexto. Chapter 13 is directly connected to chapter 12. Capítulo 13 es conectado directamente con capítulo 12. Verse number 1 says, the same day. Y versículo 1 dice, aquel día. So this is following right after Israel's rejection of Christ Ese está siguiendo, ha seguido el rechazo de Israel a Cristo and the judgment that they were facing.
el juicio que ellos iban a enfrentar. This is not the church age exclusively, Esa no es la etapa de la iglesia exclusivamente, but these kingdoms are that which will come following the second coming of pero Christ. esos reinos son los que van a venir después de la segunda venida de Cristo. Primarily, the Lord was instructing the disciples in this passage. Antes de todo, el Señor estaba instruyendo a sus discípulos en este pasaje. So let's get into the first parable that is given. Entonces vamos a entrar en la primera palabra que fue dada. It begins in verse number 3 and goes down through verse number 9. Ese comienza en Mateo 3:3 y sigue hasta el versículo 9. And then it picked up again later on in verse 18. Y se continúa más adelante en versículo This 18. is the parable of the sower and the soils. Esa es la palabra del sembrador y los diferentes tipos de tierra. And the need for this parable is to explain why the gospel is not always well received. Y la necesidad por esa palabra es para explicar por qué el evangelio no siempre está bien recibido. And sometimes I felt, why didn't this person get saved? The gospel was clear. Y a veces yo sentía, ¿por qué esa persona no recibió a Cristo? El evangelio fue presentado claramente. But I have to be reminded that when Jesus preached, some rejected. Pero tengo que recordar que cuando Jesús predicaba, había gente que rechazaba. And with John the Baptist as well. Y igual con Juan el Bautista. So this parable is an introduction. Entonces, esa parábola es una introducción. It is not giving us new truth. No está dándonos nueva verdad. But you remember the 4 kinds of soil mentioned. Pero usted recuerda los 4 tipos de tierra mencionada. This is the wayside, first of all, Let me find that verses 3 and 4. one. Entonces, en versículos 3 y 4 se habla de esos que cayeron junto al camino. This is where the soil has been beaten down by being walked over or even carts being drawn over it. Ese es donde la tierra ha sido compactado por caminar encima o también los carros de aquel entonces que iban compactando con las ruedas. So the seed doesn't penetrate the soil. Entonces la semilla no va a penetrar a la tierra. And the birds are able to come along and eat it very readily. Y entonces los aves entonces pueden venir y simplemente comer la semilla. Then verses 5 and 6 talk about the soil that's filled with stones. Y en versículos 5 y 6 se encuentra la tierra que dice que es pedregales, lleno de tierra, piedras. What it means is not that there are a lot of rocks in the soil, Lo que habla de que no hay muchas piedras en la tierra, but that there is a very thin layer of soil on a hard rock bed. pero se trata de que hay poca de tierra encima de un repisa de piedras. So the seed would sprout up quickly, Entonces la semilla sale rápido, but the roots cannot go deep. pero las raíces no pueden ir por profundidad. So it withers and dies rather quickly. Entonces se seca y muere muy rápido. Then there's the soil that's filled with thorns and weeds. Y después tienen la tierra que está lleno de espinos. And so as the crop begins to grow, Entonces ya que va creciendo lo que estaba sembrado, the weeds and thorns choke it out because they grow more quickly. los espinos y mala hierba se va a ahogarlo porque crece más rápido ellos. And then there's the good soil. Y después tienen la buena tierra, This is in verses 8 and 9, en versículos 8 y 9, which produces different yields compared to depending on the kind of soil. y esa da diferente cantidad de fruto, depende del tipo de tierra, Which illustrates different Christians have more fruitfulness than others. que está ilustrando que algunos cristianos vean más fruto que otros. But then there's a interlude here before the application. Pero después hay like a pause, Yes. hay una pausa antes de la aplicación.
In verse number 10, the disciples said, "Why do you speak to us in parables?" En versículo 10 los discípulos le preguntan a Jesús, ¿por qué nos habla en parábolas? So he explains that in verses 11 down through 23. En donde él lo explica de versículos 11 a 23. He gives them the purpose of parables, Él explica a ellos el propósito de las palabras, to reveal truth to those who were not responsive to it. de revelar la verdad a los que no estaban respondiendo a la verdad. And then he explains this parable of the soil and the sower. Luego él va a explicar la palabra del sembrador y la tierra. He explains how the four types of soil represent four types of reception to God's truth. Jesús explica de versículo 18 adelante que de esos 4 tipos de tierra, explica cómo gente responden a los 4 tipos de verdad. The wayside is picturing those who just reject everything. Y el que está junto al camino es los que rechazan a todo. Not interested, not open at all. No interesado, no abierto por nada. I've met some people like that when I've been out door knocking. Yo he conocido a personas así cuando voy tocando puertas. That they won't even take a tract. They won't listen to anything. No van a tomar un tratado, no van a escuchar nada. We don't know the circumstances in those people's lives that have made them hardened to the gospel. No sabemos las circunstancias en las vidas de las personas que han hecho duras al evangelio. But there is no doubt that there are people like that. Pero no hay duda que hay personas así. Then the stony soil are those that have been offended. Y después la tierra de pedregales son los que han sido ofendidos. In other words, there's been something that's created a stumbling block in their lives to cause them to fall away. En otras palabras, hay algo que ha generado en ellos una piedra de tropieza que le ha causado de caer del camino. There's an initial reception of truth, Hay una recepción inicial de la verdad, but then ultimately it doesn't go to fruition. pero al final no lleva al fruto. And then there's the thorny soil. Y después tiene la tierra con piedras, perdón, espinos. And the thorns are representing the worries of life and the troubles that cause anxiety. Y los espinos representan las preocupaciones de la vida, los problemas que causa ansiedad. And the Lord says that literally chokes the life out of the gospel. Y el Señor dice que eso literalmente ahoga la vida del evangelio. There are many people who follow for a brief time, Hay muchas personas que siguen por un breve momento a Dios, but because they were not genuinely saved, they fall away. pero por no ser salvos de verdad, se caen por camino. Which you tie that back together to the Sermon on the Mount, the danger of worry in our lives. En donde de conectar eso con el sermón en el monte, And then, de peligro, de preocupación en nuestras vidas. and then there is a good soil. Y luego tienen la buena tierra. And each bears different levels of fruitfulness. Y a cada quien lleva diferente cantidad de fruto del mismo. Okay, we'll take a break right there for the morning break. Ok, vamos a tomar un break ahí y vamos a continuar a las 9:07. 9:07. Thank you.